Buenas noches, buscadores, poneos la oreja verde y escuchad la historia de Ban Simón, cuento islandés del 21 de febrero en la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un rey y una reina que vivían en un reino y tenían un hijo. El hijo se llamaba Sigurd. En una cabaña en las proximidades, pues vivía un hombre muy viejo llamado Ban Simón. Vivía con su mujer, tenían una hija que se llamaba Helga. Como contaba exactamente la misma edad que el príncipe Sigurd, los niños jugaban a menudo juntos. Y ocurrió entonces que el rey perdió a su reina, sintió mucho su pérdida. Se sentaba a menudo junto al túmulo y se olvidó del gobierno y del reino con tanta tristeza. A sus consejeros y a su séquito, aquellos les pareció tan mal que fueron a verle y rogaron que diera por terminado su luto. Le pidieron que les dejara marchar enseguida a buscarle una nueva esposa, y él estuvo de acuerdo, pero con la condición de que no le propusieran ni a una mujer de la isla, ni a una emperejilada belleza de la península, ni a una mujer del bosque. Así que se lo prometieron firmemente y luego se marcharon, se prepararon para el viaje. Pero se perdieron en el mar y estuvieron navegando de aquí a allá mucho tiempo aquella corte, sin rumbo, y finalmente vieron algo grande y negro ahí a proa, y descubrieron que se trataba de una isla. Bajaron a tierra y exploraron los alrededores hasta que llegaron a una tienda y allí vivía una bella mujer que estaba sentada en una silla peinándose con un peine de oro, y la mujer les preguntó de dónde iban y cuál era su propósito. Y entonces le contaron cuál era el motivo de su viaje, y ella entonces dijo, a vuestro rey le ha ocurrido lo mismo que a mí. También yo he perdido recientemente a mi marido. Era emperador de 20 pequeños reinos. Los vikios devastaron el país. El rey pereció y yo huí hasta aquí. Y entonces le pidieron la mano en nombre del rey y ella accedió y luego embarcaron todos y la travesía regresó discurriendo y sin incidentes. Cuando el rey los vio llegar, ordenó que le llevaran a la playa y ahí rogó a la reina que se montara en el coche con él. Y así les llevaron a casa en coche los dos juntos. Y cuando como al rey le complació mucho la reina, terminó por pedir su mano y ella se la concedió. Hizo, hizo preparar una fiesta y celebró las bodas con ella. Y al príncipe Sigurd, sin embargo, su madrastra no le hacía ninguna gracia, así que provocaba, pues, cruzarse con ella lo menos posible. Procuraba no relacionarse con ella. Pero pasado algún tiempo la reina se puso enferma. El rey se sintió muy desgraciado por ello. Le preguntó a la reina si se trataba de una enfermedad mortal o de una enfermedad pasajera y ella contestó que era una enfermedad mortal. Y le pidió al rey el favor de que cuando ella muriera, hiciera que su hijo Sigurd la velara durante las 3 primeras noches, en una habitación que ella misma determinaría. Pues todo ocurrió como la reina había predicho, era una enfermedad mortal y a consecuencia de esa enfermedad falleció. El rey hizo entonces llevar el cadáver a una habitación que debía de tener determinado, pues tal como ella había dicho, como había dicho la reina muerta, y le cuidó de que dispusieran todo como ella había querido. Y luego le pidió a su hijo que velara a la muerta, pero este al principio, pues claro, se negó y el rey pues, se puso furioso y se lo ordenó. Así que Sigurd, pues no le quedó más remedio que prometer que lo haría. Pero como le daba miedo la oscuridad, y también los muertos, fue a ver a Helga, la hija del sirviente, y le pidió que convenciera a su padre, Ban Simón, que se, pues eso, que pidiera que fuera el viejo, el que fuera a ver el cadáver en su lugar, que fuera Ban Simón quien velara a la reina muerta. Y al principio este tampoco estuvo dispuesto a hacerlo, pero al final pues se dejó convencer y prometió que velaría la primera noche. Y así pues por la noche se dirigió a la habitación en la que estaba ahí instalada la capilla ardiente y entró la reina, pues la reina muerta preguntó, ¿quién está ahí? Ban Simón, el sirviente, contestó.
Desaparece de aquí, desvergonzado, tú no debes velarme. El que me ha de velar es el príncipe Sigur. Tengo los pies pálidos. Y entonces, pues, Van Simón dijo, más pálidos que la paja. Pues entonces lo mejor será que luchemos. Dice ella, se levantó del catafalco, se abalanzó sobre Van Simón y lucharon entre sí hasta que empezó a clarear. Y cuando se hizo de día, ella se volvió a echar al catafalco. Y Van Simón, por su parte, pues regresó a la cabaña y, como la segunda noche le ocurrió exactamente lo mismo, pues no estaba dispuesto a, por nada del mundo, a pasar otra vez la tercera noche. Finalmente, sin embargo, accedió Van Simón, ya que su hija se lo había rogado encarecidamente. Pero antes de ir, les dijo a Sigurd y a Helga que si pasados 3 años no había regresado, se tenían que casar. Pues luego se dirigió al palacio, a la habitación en la que yacía el cadáver. Él y la reina se intercambiaron las mismas palabras que las 2 noches anteriores, y lucharon hasta que empezó a clarear, y cuando se hizo de día, ella se transformó en un buitre y él en un dragón volador. Se elevaron por los aires y, y estuvieron volando sobre tierras, sobre los mares, hasta que llegaron a un país desconocido. Allí la reina sucumbió a la lucha y Van Simón quiso degollarla de una dentellada, pero ella le rogó que le perdonara la vida y le prometió recompensarle por ello. En cuanto se convirtiera en la princesa, ella pudiera ser la princesa de ese reino. ¿Pero cómo vas a conseguirlo? Preguntó él. Me transformaré en una niña pequeña y el rey me encontrará y al final, cuando esté de caza, me verá y así ocurrirá, dice ella. Entonces él la soltó y ella se fue volando a un gran bosque que había cerca de allí. Y al día siguiente el rey de aquel lugar salió de caza y se encontró en el bosque a una guapa muchachita. La llevó consigo, la educó como si fuera su hija, pues él y su reina no tenían descendencia. La muchacha creció tan rápidamente que parecía casi increíble. También Ban Simón había llegado al Palacio Real y ahí estaba empleado, trabajando. Era el encargado de ablandar el pescado de otros trabajadores. Y así, bueno, hacía otros trabajos también parecidos. Pasado algún tiempo, la princesa empezó a morderse los dedos hasta hacerse sangre. Luego afirmó que el viejo que vivía en el palacio real le había tratado de aquella manera, y el rey y la reina se indignaron muchísimo. Y entonces, al final, no lo echaron. Un día, mientras la princesa estaba ahí paseando sola, Van Simón le preguntó cuándo le iba a recompensar por haberle perdonado la vida. Y ella le contestó que lo haría en cuanto se convirtiera en la reina de aquel reino. ¿Y cómo vas a conseguirlo? Preguntó el viejo Van Simón. Pues le pediré a la reina que me enseñe la colección de tesoros, pues ella accede a todos mis deseos. Dejaré que suba delante de mí, y la escalera que conduce hasta allí, pues yo la seguiré detrás, y cuando ella haya llegado al último escalón, romperé la escalera y se partirá el cuello. Y luego la enterraré debajo de la escalera. Me pondré sus vestidos y el rey creerá que yo soy su mujer. Y dicho aquello, se separaron. Unos días después el rey echó en falta a su hija. La reina opinó que todo parecía indicar que el pescadero, aquel trabajador que la había tratado mal en una ocasión, le había infligido algún daño y entonces detuvieron al viejo Van Simón y decidieron quemarlo en la hoguera, a pesar de que negó ser el culpable de todos esos hechos. Así pues, lo condujeron a la hoguera, y estando presentes el rey y la reina, antes de que lo arrojaran a la hoguera, el viejo dijo al rey que no exigía perdón, pero que le rogaba por todo que le concediera un último deseo.
El rey se lo concedió. Y entonces el viejo Ban Simón pidió a la reina que contara la historia de su vida. Y ella dijo que eso no era nada, no era nada difícil, que había sido una princesa que se había casado con el rey, como el que aún seguía casada, con el que aún seguía casada, y que lo que había ocurrido desde entonces ya lo sabían todos bien. Y entonces el viejo contó en voz muy alta la verdad sobre la vida de ella desde el momento en que llegaron a aquel país. Y al oírlo, ella se transformó en un dragón volador y se arrojó volando sobre el viejo, pero éste sacó de un saco debajo de su ombligo y se lo echó aquel saco a la mujer sobre la cabeza, de modo que ella se cayó en la hoguera y se quemó. Y luego le aconsejó al rey que cavara bajo la escalera que conducía a la colección de tesoros, y al hacerlo encontraron que, pues eso, tal como le había dicho él, allí estaban los restos, y el rey le agradeció al viejo con muy pocas palabras que lo hubiera librado de aquel monstruo. Decidió regalarle un barco con una tripulación, y finalmente el viejo zarpó hacia su casa. Pero hay que decir que mientras sucedía esto, Sigurd había perdido a su padre y había asumido el gobierno. Cuando el viejo llegó a casa, Sigurd y Elda estaban celebrando sus bodas, pues habían pasado justamente 3 años desde que él se fuera de casa. Fue al encuentro, y fue un reencuentro muy feliz. Los esposos vivieron juntos, honrados y estimados durante muchos años. Y así acaba la historia de Ban Simon. Buenas noches a Aina, Elena, Lucía, Pablo, Héctor, Laura y a todos los que aman los cuentos.